quinto informe de gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval. Sin podium, ni estrado, ni siquiera un guión escrito, presentó su quinto informe de gobierno Jorge Aristóteles Sandoval en el Conjunto de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara. En los aspectos positivos, afirmó, se redujo la pobreza extrema a menos del 2% de la población jalisciense. Hay más de 700,000 beneficiados de los programas sociales y se avanza hacia la conclusión de la línea 3 del tren ligero. En los aspectos negativos, aunque aseguró haber detenido el avance del Cártel Jalisco Nueva Generación, la percepción de gran parte de la ciudadanía es que la inseguridad y la impunidad están muy lejos de ser contenidas. ¿Cuál pues es el balance de esta última parte del gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más del programa Visión Académica, el programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy tenemos un programa interesante. Vamos a hablar del quinto informe del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, un balance a este penúltimo informe con esta propuesta innovadora, ¿no? Parece, de presentar el informe de rendir cuentas. Tenemos esta tarde a dos invitados que nos van a hablar de este balance. Tenemos a la doctora Mónica Montaño. Bienvenida, doctora. Ella es profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Es también coordinadora del Observatorio Electoral de la Universidad de Guadalajara. Bienvenida, doctora. Gracias. También tenemos a Augusto, el maestro Augusto Chacón Benavides. Él es director del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, quien también ha dado puntual seguimiento desde el observatorio, han generado indicadores sobre el gobierno estatal, sobre los gobiernos municipales y seguro nos dará también su visión muy interesante. Gracias, Augusto, por acompañarnos. Al contrario, Mario, un gusto estar aquí. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes, un privilegio. Gracias. Pues iniciamos, doctora. ¿Está Jalisco mejor o peor que hace 5 años? ¿Cuál es el balance de lo que nos reporta el gobernador hace algunos días? Bueno, es una muy buena pregunta. Creo que nos va a faltar tiempo para abordar todos los temas, pero creo que lo más importante siempre es compararnos con el pasado y con los otros estados, ¿no? Y siempre se dice que Jalisco sigue siendo la Nueva Galicia, que en su tiempo estaba fuera de toda la dinámica nacional, y creo que Jalisco sigue estando en este punto, ¿no? O sea, pasamos 6 años donde el fenómeno independiente surgió aquí, donde hemos tenido una alternancia de partidos, donde ha surgido un partido nuevo que es diferente al PAN y al PRI, ¿no? Entonces, todo este contexto político de Jalisco lo hace diferente del país y sin duda el gobierno que ya va a terminar, ¿no?, en este año, pues ha dado resultados que en otros estados no se ha visto todavía. Se ha diferenciado de los anteriores gobiernos del PAN, ¿no?, que la gente estaba muy enojada con ellos, ha dado muy buenos resultados y lo más interesante es que tienen toda una competencia política interna que vamos a ver qué sucede. Sí, gracias. Augusto, hay una diferencia importante entre la percepción de los ciudadanos, ¿no?, de los logros o del cumplimiento por parte de un gobernante a lo que arrojan los indicadores. ¿Cómo estamos en Jalisco en cuanto a los indicadores? ¿Está mejor Jalisco que antes? Y bueno, en el tema que decidas empezar, ¿no?, educación, salud, la economía, en fin, ¿hemos avanzado? Bueno, a mí me gustaría comenzar con algo de forma más que de fondo, Mario, justo aprovechando la introducción que hiciste. Este gobernador, Aristóteles Sandoval, se ha preocupado a últimas fechas por comunicar mejor lo que hace. Y como prueba de eso tenemos el formato de su mensaje luego de que entregó el informe al Congreso del Estado. Desenfadado, casi de memoria, haciendo un uso del escenario muy profesional, yendo de un lado a otro, saludando informalmente a sus invitados, al emisario del presidente de la República, a los alcaldes, y cuenta, por supuesto, desde su perspectiva, cómo van las cosas. Y ahí entramos al contenido, a lo de adentro de la forma, y me parece que en algunas cosas estamos mejor y en otras cosas no. Y entonces la comunicación se complica porque por un lado entiendes al gobernante que quiere hablar bien de su trabajo, todos queremos hablar bien de nuestro trabajo, difícilmente nos van a sacar una declaración diciendo la verdad lo he hecho muy mal. Y él juega un poco con eso, con la fórmula ya muy conocida de nos falta mucho por hacer.
Hemos avanzado demasiado, pero nos queda por hacer. Y así van matizando lo que nos informa. En términos económicos, el Estado no luce mal, al menos en las cifras que económicamente maneja el gobernador. Mucho empleo. El empleo, ¿no, Augusto? Que estamos en primer lugar en el país en creación. Pero por primera vez reconoce que no basta la cantidad de empleos, que necesitamos una mejora salarial. Y ahí llegamos a los indicadores de Jalisco. ¿Cómo vamos? Hacia finales de 2016, nosotros preguntamos en nuestro estudio a las tapatías y a los tapatíos si se habían preocupado por quedarse sin alimentos en algún momento los 3 meses previos a que les planteáramos la cuestión. Y 3 de cada 10 nos dijeron sí, en algún punto me preocupé por quedarme sin alimentos. Y entre quienes se consideran de la clase baja o del estrato socioeconómico bajo o medio bajo es 1 de cada 2. Entonces es donde contrastas las cifras que te da el gobierno con lo que la gente opina, que esa es la función de Jalisco, cómo vamos. Tenemos problemas económicos, pero bueno, digamos que el gobernador ya lo reconoció. Por otro lado está la grandilocuencia del gigante agroalimentario. Somos sin duda un estado que produce mucho y tuvo un mérito el gobernador esta vez. No se paró solo el cuello. Dijo, lo que hemos hecho es facilitar lo que hacen los empresarios, lo que hacen los agricultores, darle certeza para que lo hagan un poco mejor. Eso es lo que nos tiene en calidad del gigante agroalimentario, que sin embargo prohija una desigualdad grandísima. Es decir, los dividendos de todo esto que hace el Estado se quedan en muy pocos y en muy pocas. Todavía no sucede esa derrama. Y la podríamos ver en no necesariamente que nos regalen dinero a todos. Por ejemplo, en los servicios públicos. Y ahí hay un déficit, digamos, movilidad, el transporte público, no solo en el área metropolitana de Guadalajara, sino en las distintas ciudades donde ya hay transporte público, Puerto Vallarta, por ejemplo, que el gobernador matiza con el esfuerzo que han hecho por la ruta empresa, por tratar de ordenar las tarifas a partir de certificar rutas, pero el caso es que estamos mal. Y esto se concatena con algo que también tuvo que reconocer, no nos ha ido nada bien, la calidad del aire, que está directamente relacionado con el transporte público. Perdimos durante su administración más o menos 10% de usuarios del transporte público y creció la población. ¿A favor de qué? A favor del automóvil particular. Y así, en 2017 tuvimos 200 días con mala calidad del aire. Eso no es una buena cuenta. Y por supuesto, en este juego de lo bien y lo mal está ese gran manto que en todo el país cubre lo que hacen las autoridades, que es la inseguridad pública. Ahí, francamente, estamos en un retroceso que no es exclusivo de Jalisco, que inclusive en algunas cifras podríamos estar mejor que otros estados, pero no es ningún consuelo. La percepción de inseguridad entre los jaliscienses, particularmente en el área metropolitana de Guadalajara, es muy alta. Eso implica que cambia nuestra calidad de vida, que cambian nuestros hábitos, que no estamos a gusto para hacer lo que hacemos. Y en eso, sin duda, hay un retroceso importante. Gracias. Doctora, me interesa este punto. ¿Hay una diferencia entre la percepción? Porque hemos visto algunas evaluaciones, los medios de comunicación han reportado que el gobernador ciertamente no sale mal calificado en general, ¿no?, por los ciudadanos. Pero de ahí a los indicadores, ¿cómo consideras? ¿Se debe a que el gobernador comunica bien, comunica mejor? ¿Tiene algo que ver? Por ejemplo, hablábamos de la manera en la que presenta él ahora su informe, ¿no? Ha tenido también acercamiento a través de las redes sociales. ¿Podemos atribuirle algo de esta percepción a la manera de comunicar? Bueno, sí, me gustaría que pensáramos cuál es la función del informe, ¿no? Al final de cuentas, un informe en estos momentos, en tiempos electorales, al final se convierte en algo también estratégico, ¿no? Estratégico de manera política para las contiendas que se avecinan. Yo creo que si comparamos el gobierno de Aristóteles con los pasados, sí ha habido grandes avances, no tanto quizás se ha terminado con la inseguridad, lo que comentaba el profesor, no se ha terminado con la movilidad. Sin embargo, han sido grandes avances en cuanto a la reconfiguración de las líneas, ¿no? Principalmente la nueva ruta empresa, que bueno, se logró una, pero por años se había pensado en hacerla.
se logró, sí, la movilidad sigue siendo un problema en términos de automóviles, pero está el programa de Mi Bici, que creo que ha sido de los programas más exitosos. Entonces, no creo que solo sea la imagen o la manera de comunicar, que tiene también que ver con la competencia electoral con la que se enfrentó, ¿no? Tenías a un Enrique Alfaro y sus aliados de la zona metropolitana desde la mitad de su gobierno, que lo obligaron a comunicar mejor, a tomar muchos de los temas que habían ya iniciado a nivel municipal, pero en general creo que su buena calificación y la buena imagen que tiene todavía no solo se debe a un asunto de comunicación. ¿Crees que esta buena calificación que se menciona o la calificación que tenga puede incidir en la contienda electoral? ¿O? Sí, está demostrado que la aprobación o desaprobación del gobernante sí va a influir mucho en los resultados electorales, pero volviendo a tu pregunta, yo creo que más que una buena comunicación hizo un buen gobierno que se diferencia de los anteriores gobiernos que tenía Jalisco. Por eso sí, la seguridad, bueno, es un problema que no sabemos si algún día se va a resolver, no creo que dependa de un gobernador, ¿no?, del Ejecutivo nada más. Tiene muchas aristas, tiene también la cultura, tiene el Poder Judicial, ¿no? Entonces yo creo que ha hecho un muy buen papel en estos años. Y la pregunta es esa, ¿no? Cómo su buena figura, su gobierno sano, porque realmente es muy sano su imagen desde hace muchos años, va a influir en los resultados electorales. Ahí es donde ya se topa con pared, ¿no?, el partido con el que está él. Gracias. Vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos hablando del quinto informe del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Regresamos. Continuamos. Estamos hablando del quinto informe del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Nos quedamos, Augusto, con los pendientes o con esta supuesta incluso autocrítica que él hace, ¿no?, de los temas en los que no han quedado resueltas todas las cosas. Faltan 9, 10 meses para que concluya este ejercicio de gobierno, este periodo. ¿Alcanzará a hacer todavía algo el gobernador? ¿Tú ves a este gobierno enfocado en tratando de resolver estos temas que están todavía ahí en el tintero? Pues se propuso 5 retos al terminar su mensaje con motivo del informe. 5 retos interesantes. Uno de ellos, justo lo que decíamos, en salarios. Se propone platicar con los empresarios para decir si la productividad por hora ha aumentado, que aumente en esa proporción la percepción de los trabajadores. Vamos a ver en qué resulta eso. Se propuso también crear un centro de atención a víctimas de la violencia, particularmente enfocado en mujeres, que no está bien, pero al mismo tiempo es de esas cosas que te dejan un sabor agridulce, porque para cuando una mujer hace uso de ese centro quizás sea demasiado tarde. Necesitamos prevenir la violencia de las mujeres, que es una de las cosas que se ha desatado o que al menos ha obtenido mucho más transparencia a lo largo de este sexenio, y hemos avanzado poco, aunque sí, bueno, ya tenemos la alerta de género, ya se ha hecho andar, hay cierta disposición en el gobierno. Quedó también, se comprometió a poner en funcionamiento 12 rutas empresas y 30 rutas alimentadoras en estos 10 meses. Sería estupendo. A final de cuentas, ya lo decía Mónica, solo tenemos una ruta empresa y no es sencillo, pero se lo propuso para los siguientes 12 meses. Y con esos retos que, bueno, él se los pone por su cuenta, nos habla de que va a seguir haciendo cosas, de que se va a comprometer firmemente con el Estado. Sin embargo, podemos hablar de una innovación también en este informe, que tiene que ver con estos cuestionamientos que estamos haciendo. Normalmente en los informes el gobernante se iba de largo con la autocomplacencia, cero autocrítica, y era la tradición en México. Por eso los informes nos interesaban tan poco a los ciudadanos. La innovación de Aristóteles Sandoval es que crea la glosa ciudadana, y entonces se da el lujo en el mensaje de ser más o menos complaciente con su gestión, aunque no lo fue tanto, porque en la glosa ciudadana, gente libre, independiente, expertos en los distintos temas, le cuestionan lo que desde la óptica que no es del gobierno
está por cuestionarse y eso ha sido un gran triunfo. Me parece que si algo puede presumir el gobernador es este nuevo diálogo con la sociedad civil, con las universidades, con las asociaciones de empresarios. Escucha, y no solo escucha, es capaz de dar marcha atrás a algunas decisiones si la opinión pública es suficientemente fuerte, y lo vimos el año pasado con la creación del Sistema Anticorrupción de Jalisco, que quedó de avanzada, mejor que ningún estado, en muchos casos mejor que el nacional, justo por esta interlocución que sí fue mérito del gobernador, pero también de la 61ª legislatura. El gobernador tiene una buena comunicación, un buen diálogo con la gente, y eso se ha traducido ya en cosas concretas, insisto, el Sistema Estatal Anticorrupción o la glosa ciudadana, en donde lo vemos a él desempeñándose con gente que no sabe qué le va a preguntar o no sabe qué rumbo va a tomar su crítica de la economía, de la educación, que por cierto en educación Jalisco también es uno de los estados que mejor aprovechó la reforma educativa nacional, que tiene sus luces y sus sombras, muchísimas sombras también. Sin embargo, Jalisco supo tomar las cosas que lucían interesantes. Por ejemplo, tenemos casi 3,000 escuelas con directivos nombrados según concurso de oposición, que además están dando buenos resultados. Tenemos una evaluación de maestros que aquí no sucedió lo que en otros estados y más o menos está caminando. Estamos mirando el sistema educativo de otra manera, que todavía le faltan muchas cosas. Todavía tenemos salones sin profesor ante grupo, todavía no pudimos cancelar las aulas provisionales, es decir, todavía nos faltan cosas en educación. Sin embargo, puede presumir algunos logros en este campo, y yo insisto, una de las cosas que ha articulado muy bien, particularmente los últimos 2 años y medio, es su interlocución con los distintos actores de la cosa social, que le ha permitido ir modulando su manera de gobernar. Gracias. Doctora, justo en ese punto que es muy importante, ¿no? Hemos aquí los 3 en la mesa, hemos visto, estudiado o pedido, ¿no?, que lo que hace falta en nuestra democracia también es hacer una democracia participativa, deliberativa. ¿Hay un avance durante este sexenio en una manera de gobernar desde una perspectiva de gobernanza, de gobierno abierto? ¿Y cuáles son los puntos que destacarías, doctora? Sí, yo creo que... Gracias. Precisamente lo que te comentaba antes, Aristóteles vivió un momento de una fuerte competencia política al interior del Estado, y los gobiernos que empezaron a hablar de participación lo orillaron a que en esta discusión de la ley de participación ciudadana él entrara, ¿no?, de alguna manera, y eso fue muy interesante porque todos los partidos presentaron sus iniciativas de participación. Él presentó la suya haciendo un tipo de consenso entre las varias fuerzas políticas. Se hizo esto de la oficina abierta del gobernador, no me acuerdo cómo se llama, pero empezó a recibir a las personas en su oficina. Estos cambios, pues como decíamos al principio, ¿no?, son muy diferentes de lo que pasa en el resto del país, que a veces es bueno también pensar que sí, tenemos muchas fallas, pero que no estamos tan mal como otros estados. Creo que en ese aspecto sí, incluso el encuentro con Kumamoto mismo, pues fue un ejemplo, ¿no?, de esta apertura de gobierno. Esta nueva idea de la glosa ciudadana sin duda abre el gobierno a la crítica y a la observación, aunque siguen quedando otros temas que creo que más que técnicos, que tal vez es difícil de evaluar todavía sus efectos, pues siguen siendo los temas de corrupción, ¿no?, los temas de la corrupción, los temas de los funcionarios públicos que cometieron algunos desvíos, que no quedó claro, que se destituyeron varios secretarios de gobierno, de su gabinete, y eso creo que fue un tema que sí quedó pendiente en el gobierno de Aristóteles, a pesar de que en términos de políticas públicas, pues sí se apeló a lo técnico, a los expertos, esas otras decisiones un poco más de la manera de hacer política, que son pues muy difíciles de cambiar. Creo que es lo que queda pendiente para los gobiernos que siguen, y sobre todo la relación entre poderes, ¿no?, porque ya la relación ejecutivo-legislativo tuvo un avance, pero sigue quedando pendiente el Poder Judicial, que creo que es una tarea pendiente, que no se logró avanzar mucho en ese aspecto.
Muy bien, gracias. Augusto, el gran tema de este sexenio, ¿no? La corrupción y la impunidad. Tenemos un sistema nacional anticorrupción, un sistema estatal. ¿Cómo ves en Jalisco, ahora sí que cómo vamos en el tema de la corrupción, pero sobre todo del combate a la corrupción? ¿Hay buenas expectativas de que con este sistema podamos abatir, reducir un poco la corrupción en nuestro estado? Las expectativas son buenas. Tenemos un comité de participación social bastante sólido. Quienes integran el comité coordinador de todo el sistema, que incluye algunos funcionarios al Poder Judicial, luce bien. Sin embargo, sí tenemos pendientes. Todavía queda por informarse qué sucedió con la CIOP y la obra pública, que hubo despidos por los llamados moches, pero no hubo consecuencias para ningún funcionario. Está pendiente también saber qué va a pasar en la Secretaría de Salud. El gobernador matizó en su mensaje, ha matizado después del informe diciendo son problemas de orden administrativo o de desorden administrativo. No los llamó corrupción, dijo eso, asunto de desorden administrativo. Pero sobre todo, él mismo generó muchas expectativas respecto a lo que sucedería con el sexenio anterior. Que si los Juegos Panamericanos, que si lo que se fue, que las denuncias, lo que encontró el primer Contralor del Estado, Juan José Bañuelos Guardado, que él anunció que había puesto denuncias, la misma Contralor actual, la maestra Tere Brito, que puso denuncias también y que no ha sucedido nada, que están durmiendo el sueño de los justos. Uno de los grandes avances que puede tener esta administración, si lo consigue, es la autonomía para la Fiscalía General del Estado, que no dependa tanto del Ejecutivo, y el gobernador está dispuesto, ya mandó la iniciativa al Congreso, y yo digo, bueno, con esa voluntad bastaría para destrabar la investigación en los casos de corrupción. En realidad no habría que hacer ningún cambio profundo en la Fiscalía para que el fiscal atendiera eso que sucedió y nos contara, porque lo que sucede con la opinión pública es que durante las campañas nos alertan sobre la grandísima corrupción que hace que la oposición llame el voto de su parte, y una vez que tienen el poder todo se diluye, no hay nadie que pague una condena por corrupción y por supuesto no aparece el dinero que nos dijeron que había desaparecido. Quizá no desapareció ninguno, quizá solo es una ardida electoral, pero ya no se puede estar jugando con eso porque está costando en la gobernanza, porque está costando en la confianza entre ciudadanos y gobernantes, que vemos uno de sus efectos, por ejemplo, en la inseguridad pública. Gracias. Doctora, en menos de un año tendremos un nuevo gobernador. ¿Qué tiene que hacer igual y qué tiene que cambiar de lo que está ocurriendo con este gobernador? Sí, la verdad es que está muy interesante. Quién sabe quién vaya a ganar, hay mucha competencia. Pero sí creo que el nuevo gobernador va a tener que hacer mucho para diferenciarse del actual, para ver ante los ciudadanos que un poder ejecutivo puede realmente solucionar más problemas, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer y qué no hacer? Bueno, los temas que ya hablamos aquí, todos los temas pendientes que tienen años y muchos intereses políticos, que es el transporte público. Yo creo que hasta que un transporte público no sea de calidad, la gente no va a dejar de comprar y de preferir el automóvil, lo cual nos lleva muchas más consecuencias, ¿no? El tráfico, la contaminación, el medio ambiente va a ser un tema que en los próximos años va a ser primordial y que ahora lo estamos dejando como lo menos importante. El agua es un tema que se quedó pendiente también, las presas, el abastecimiento de agua es también algo de medio ambiente que si no se ataca en los próximos sexenios nos va a perjudicar a los jaliscienses. Entonces, a ver, ojalá. Gracias, doctora. ¿Tú qué le dirías al nuevo gobernador Augusto? ¿A qué le debe dar continuidad y qué sería lo deseable que no hiciera tal cual hizo este gobernador que está a punto de salir casi? Digo, con todo respeto para quien gane, no quiero que piensen que estoy tirando línea aquí anticipadamente. Creo que le debe dar continuidad a la interlocución que el gobierno del Estado, este gobierno del Estado, puso con los distintos actores de la sociedad civil. Eso me parece relevante, me parece que ya ni siquiera tiene vuelta atrás, no se lo debe cuestionar porque hay una opinión pública muy actuante al respecto. Tiene que tomar de la reforma educativa lo que ha resultado bien, no solo para la educación en abstracto, para los profesores que en Jalisco recibieron un trato distinto al que vimos en otras partes del país, se subieron a la reforma como debió haber sido normalmente.
debe pasar del discurso de la corrupción a las acciones por la corrupción, que debemos ver no necesariamente en la cárcel de algunos funcionarios, sino en que tengamos más posibilidad de hacer cosas con todo el dinero que se nos fuga a través de la corrupción y apuntalar la confianza entre gobernantes y gobernados. Debe, por supuesto, ser un líder en la coordinación de los asuntos de seguridad pública, porque sí, no es un asunto que el gobernador pueda resolver, tiene que necesariamente concursar los municipios y el gobierno federal, y ese liderazgo se debe sentir en la vida cotidiana de las personas para el siguiente gobernador. Así que sí, los temas de medio ambiente, muy importantes. Yo diría, este gobierno creó el Instituto de Información y Estadística y Geografía del Estado, que es un instituto que está funcionando muy bien. Ojalá lo conserve. Muchas gracias, Augusto. Gracias a todos. Se terminó el programa. Agradezco mucho la presencia. Augusto Chacón, doctora Mónica Montaña. Los esperamos la próxima semana para hablar más de los temas de coyuntura, temas sociales, políticos, públicos, en este programa del Sindicato de Académicos de la Universidad de Guadalajara. Gracias y hasta la próxima.